Historia para dormir. El sueño perdido del siglo de oro español. Nuestra historia transcurre a finales del siglo XVI, en el corazón de un vasto imperio donde se decía que el sol nunca se ponía. Madrid. Por sus calles empedradas y polvorientas, el olor de la plata y el oro que llegaban del Nuevo Mundo traía, más que alegría, una ansiedad profunda e invisible. En medio de esta inquietud, vivía don Álvaro de Montoya, un joven pero cansado cartógrafo y experto en navegación marítima. Don Álvaro estaba al servicio del rey Felipe II. Su tarea era trazar las rutas de las flotas que zarpaban desde América hacia España cargadas de tesoros, y diseñar nuevos mapas e instrumentos de navegación para que sus viajes fueran más rápidos y seguros. Era la arteria vital del imperio. Pero Álvaro tenía un problema. Llevaba meses sin poder dormir. Su insomnio había comenzado de repente una noche, con un sueño vívido y perturbador. Soñaba con un océano envuelto en niebla, donde un barco se hundía lentamente. Oía gritos desesperados, pero era incapaz de ayudar. Cada noche, el mismo sueño regresaba, cada vez con más claridad. En el preciso instante en que el peso del cansancio vencía sus párpados y lo arrastraba hacia el sueño, aquellos gritos y el sonido de la madera que se quebraba lo lanzaban de vuelta al mundo de la vigilia, sobresaltado, cubierto de sudor y temor. Durante el día, trabajaba en las frías salas de piedra del Palacio Real, con su compás y sus reglas, con la mente nublada por la falta de sueño. Los borrones de tinta se extendían sobre los mapas, los números bailaban ante sus ojos. Los consejeros del rey no estaban contentos con su estado. Mientras España luchaba contra los corsarios ingleses, la rebelde Holanda y la armada otomana, la seguridad de las flotas de Indias era lo más importante. Un solo error podría llevar a la quiebra a todo el imperio. Desesperado, Álvaro buscó consuelo en la iglesia. Acudió a una de las parroquias más antiguas de Madrid para hablar con un anciano sacerdote, el padre Esteban. Le contó sus sueños y su insomnio. El padre Esteban, con el rostro surcado de profundas arrugas, lo escuchó con las manos juntas. Al final, dijo en voz baja: «Hijo mío, tu insomnio no es solo tuyo. Es el insomnio de esta tierra. Nuestro rey, para hacer la obra de Dios, duerme solo 4 horas por noche. Los consejeros en palacio, los generales, todos nosotros. Esta edad de oro de la que hablan es en realidad el grito de un gigante que nunca duerme. Quizás tu sueño no sea más que un reflejo del sueño perdido de este imperio». Estas palabras sorprendieron a Álvaro. ¿Y si su insomnio no era una debilidad personal, sino la enfermedad de la época en la que vivía? Cuando miró a su alrededor, se dio cuenta de que todos estaban cansados, todos vivían sumidos en la ansiedad. Las guerras interminables, la sombra de la Inquisición, las noticias de las atrocidades en las Indias. Todo ello había creado un insomnio colectivo. Una tarde, en la biblioteca del monasterio del Escorial, encontró un antiguo diario de a bordo. Era un documento de 1554. El capitán de un galeón llamado San Miguel hablaba de 3 barcos perdidos en una tormenta inesperada frente a las costas de Florida. Uno de los galeones hundidos, cargado de tesoros, se llamaba la Noche Serena. Las últimas anotaciones del capitán eran llamativas. La tormenta nos sorprendió de repente. Perdimos el rumbo. Nos arrastra hacia los arrecifes. No sé si es porque no hemos dormido, o porque sabemos que si nos dormimos no despertaremos. Todos estamos aquí, con los ojos abiertos, esperando nuestro final. A Álvaro se le erizó la piel. ¿Era el barco de sus sueños la Noche Serena? Tal vez su sueño era una advertencia. Quizás la razón por la que ese barco se perdió fue por una tripulación tan agotada y distraída como él. Esa noche se acostó temiendo lo peor. Pero esta vez, algo fue diferente. Soñó de nuevo con el océano, pero el barco no se hundía. En su lugar, la Noche Serena navegaba plácidamente en un mar en calma. El cielo estaba lleno de estrellas. La tripulación dormía en paz. El capitán del barco, al timón, se volvió hacia él y sonrió. «A veces», dijo el capitán, con una voz que ondeaba suavemente en el viento, «la mayor hazaña no es luchar, sino saber descansar. Solo una mente y un cuerpo descansados pueden leer correctamente la tormenta». Álvaro respiró hondo, con una paz que no sentía desde hacía años. La serenidad que sintió en ese sueño fue el primer sueño real y reparador que tuvo en mucho tiempo. Esa noche, con un mensaje llegado desde las páginas perdidas de la historia, durmió profundamente. A la mañana siguiente, se presentó ante el Consejo Real. Estaba cansado, pero decidido.
Explicó a los consejeros que el mayor peligro para las flotas de Indias era la fatiga extrema y la falta de sueño de las tripulaciones. Les contó la historia de la noche serena. Por mucho valor que tengan el oro y la plata, dijo, quienes los transportarán a salvo son marineros descansados, alerta y vigilantes. Quizás no deberíamos enviar más flotas para continuar nuestras conquistas, sino hacer una pausa para descansar y digerir lo conseguido. Un silencio gélido llenó la estancia. Algunos consejeros sonrieron con sarcasmo, pero el almirante más veterano y experimentado, Don García, asintió lentamente. El joven podría tener razón, dijo. El mar nunca perdona a los cansados. Quizás la verdadera fuerza no esté en enviar más barcos, sino en preparar mejor cada barco y cada hombre que enviamos. Aunque el consejo no adoptó oficialmente la propuesta de Álvaro, la semilla de la idea quedó plantada en sus mentes. Don Álvaro continuó desde entonces con su trabajo con la misma dedicación, pero con una diferencia crucial. Ahora dormía. Cada noche, recordando el sueño de la noche serena navegando en aguas tranquilas, se dormía en paz. La historia cuenta cómo el Imperio Español fue perdiendo poder gradualmente, debido a la sobreexpansión, las guerras interminables y los problemas económicos. Aunque Don Álvaro de Montoya es un personaje ficticio, su historia personal refleja una contradicción muy real de esa era. El coste humano, la ansiedad y el agotamiento que había detrás de la gloriosa fachada del siglo de oro. Quizás el verdadero tesoro perdido de aquel tiempo fue una necesidad humana simple y olvidada: el lujo de dormir pacíficamente. Esta historia nos recuerda cómo el sueño de un individuo puede verse afectado por las grandes olas de la historia que le tocó vivir, y cómo, a veces, un sueño puede transportar las verdades más profundas que los libros de historia nunca escribieron. Buenas noches y dulces sueños. Antes de perderos en las páginas silenciosas de la historia, cerrad los ojos e imaginaos navegando también en vuestras propias aguas serenas.